Caso de robo en casa habitación. El pasado día 4 de abril de 2016, el demandante, señor Luis Martínez, levantó una demanda ante el Ministerio Público competente en contra de quien resulte responsable por el delito de robo en su domicilio. Aproximadamente a las 12 horas del día antes citado, el señor Luis Martínez se encontraba trabajando cuando recibió una llamada por el personal doméstico que trabaja en su casa, quien le informaba que se había metido una persona armada a robar. Él de inmediato se trasladó hasta su domicilio ubicado en Bosques de Encinos número 17, Colonia Los Alpes, en la Ciudad de México. Al llegar a su casa le explicaron los hechos. El señor que presta servicios de chofer en su casa, de nombre Leoncio Suárez, fue a realizar un pago al banco en el coche de la casa. Al salir del estacionamiento, dos tipos lo encañonaron con una pistola y se subieron al carro con él y le dijeron que los llevara a casa de su patrón, que sabían con quién trabajaba y todos sus movimientos, que si cooperaba con ellos no le haría nada. Al ir avanzando se percató de que un coche de color azul los iba siguiendo. Al llegar a la calle donde se está la casa referida, hay una caseta de vigilancia en la entrada, pero como el policía ya conoce al coche, lo dejó pasar sin problema alguno y sin darse cuenta de nada. El coche que los venía siguiendo no entró a la calle, se quedó afuera. Al llegar a la casa abrieron la puerta automática del estacionamiento y se metieron, bajaron del coche apuntándose con las pistolas y le preguntaron cuántas personas había en la casa además de él. Él contestó que nada más la empleada que estaba en la cocina, a quien también amagaron con las armas y le indicaron que no hiciera ruido y no les harían daño. Le dijeron a la empleada que los llevara a la recámara del patrón y cuando llegaron ella comenzaron a esculcar todo, los cajones, closets, encontraron en un cajón dinero y algunas joyas y se las llevaron. Después dijeron al chofer que les diera las llaves del coche para irse y que no llamaran a la policía porque si lo hacían sabían dónde vivían y sus movimientos y los de sus familias y tomarían represalias. Se fueron y a los 5 minutos la empleada le marcó al demandante Luis Martínez, quien al llegar a su casa se percató de que habían llevado una cantidad en efectivo que él siempre guardaba en su casa y que nadie sabía más que su esposa, 100,000 pesos en joyas y de él, de su esposa, y un valor aproximado de 600,000 pesos. Y el coche, una camioneta Dodge Durango, modelo 2014, color blanca. Al darse cuenta de la situación, el demandante Luis Martínez llamó al teléfono de emergencia de la policía y reportó el robo. Llegaron a su casa en 5 minutos, cuatro patrullas y los policías le comenzaron a hacer preguntas a él y a los empleados de cómo habían sucedido los hechos. Con autorización del demandante revisaron la casa para verificar que no hubiera nadie ajeno. Al terminar las indagatorias iniciales, recomendaron al demandante que acudiera a inmediato a la delegación más cercana a levantar una demanda en contra de quien resulte responsable por el delito de robo a casa habitación. Le indicaron que era necesario que los empleados fueran con él en calidad de testigos para rendir su declaración de los hechos. Una vez que el demandante se presentó en el juzgado correspondiente a levantar el acta por el delito de robo a casa habitación, el Ministerio Público comenzó a realizarles preguntas a él y a los empleados sobre los hechos ocurridos. Al terminar de hacerles varias preguntas, el agente del Ministerio Público le pidió al demandante que lo acompañara solamente a él a otra oficina y al estar a solas le dijo que al estar haciéndole las indagatorias había notado varias inconsistencias en la declaración del chofer y también que lo notaba demasiado nervioso, no hacía la empleada doméstica, por lo cual los iba a separar a los tres para tomarle su declaración por separado y determinar si existen o no más inconsistencias en la declaración del chofer. El demandante Luis Martínez dijo no tener, dijo tener confianza en los dos empleados. Sin embargo, dijo que el chofer tenía 6 meses de trabajar para él y lo había contratado porque se lo recomendaron, pero no sabía dónde vivía ni conocía a su familia. La empleada tenía más de un año y tampoco sabía dónde vivía ni conocía a su familia, pero se lo recomendó a una amiga de su esposa.